son hijos de los ángeles caídos que mantuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. No sé si será tan así o no. Ok, yo particularmente no creo nada de eso, nunca he creído nada de eso, no veo ahí nada que diga tales cuestiones. Yo lo que veo simplemente es fornicación ahí. En el verso 1 dice que comenzaron a multiplicarse los hombres. Vemos también que Dios, pues, ¿cómo decirte? Se enfada o se enoja, no con los ángeles, sino con los hombres. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Así que no sé dónde la gente, bueno, sí sé dónde la gente se saca esa teoría de los libros apócrifos. Los libros apócrifos son los que tienen ese tipo de teoría. Pero al menos en los libros canónicos, en este caso el propio Génesis o cualquier otro libro de la escritura canónica, nada dice respecto a las cuestiones de los ángeles, porque lo que pasa es que cuando se menciona la palabra Nefilim, ya eso a las personas le viene a la cabeza qué cosa, algo, no sé, algo pues sobrenatural, pero no, simplemente Nefilim significa gigante. Entonces le han dado cualquier tipo de interpretación. Le han dado interpretación de que son seres, pues, parte ángeles, parte hombre. Han dicho interpretaciones de que son inclusive extraterrestres. No, cuánta interpretación le han dado los Nefilim. Pero en realidad ahí simplemente significa gigantes y más nada. Y estos Nefilim también se le llamó así a los gigantes de Canaán. Es decir, no solo a los gigantes del Génesis 6 se le llamó así. A los gigantes de Canaán también se les llamó así. Entonces, ¿de dónde sacan que es una cuestión de sexo de la Biblia? De la Biblia no es. Importante saber eso. Pero los gigantes fueron criaturas de Dios, hechas por Dios, ¿o tiene otra índole Es que los gigantes son simplemente, no sé, Shaquille O'Neal, ¿me entiendes? Shaquille O'Neal es un gigante. Simplemente eran hombres grandes. Hay que comprender el contexto de aquellas épocas. Si no se contempla, alguien tiene un micrófono por ahí, apague los micrófonos mientras estén hablando, porque suena un montón. El problema es que las personas no entienden que el contexto es muy importante para entender cualquier texto. En aquellas épocas, los combates eran totalmente físicos. ¿Ok? Por lo tanto, la estatura de un hombre era algo completamente determinante. Ahora no lo es. El físico sigue teniendo importancia, pero alguien con una pistola hoy en día puede vencer no sé, al más fuerte de todos los hombres. Y ya, y se acabó. En aquel tiempo, no, aquel tiempo era una lucha física. Por lo tanto, las personas, cuando había hombres grandes, los veían literalmente, pues, como casi dioses. ¿Ok? A ver, supongamos un ejemplo. Imaginemos una etnia muy pequeña que haya, por ejemplo, en Guatemala hay un lugar donde las personas son bien chaparritas, como le dicen, o los pigmeos en África. Supongamos que llega a esa región de Guatemala o la región de los pigmeos, allá en África. Llega se cae el avión donde van los jugadores de un equipo de la NBA de los Estados Unidos, así de básquetbol. Y de pronto no les pasa ninguna nada, se caen en la selva, en medio de la selva y salen caminando. Y de pronto aquellos guatemaltecos comienzan a ver a esos hombres altísimos. ¿Qué es lo que ellos van a pensar? Pues ellos van a pensar que pues son una cuestión
pues casi sobrenatural. Entonces por eso le llamaban gigantes, pero no eran gigantes, eran simplemente hombres grandes y más nada que eso. En la escritura no hay nada respecto a eso. Solamente pongamos esto en perspectiva. Si Dios supiera que los gigantes, que los ángeles podían violarse a las mujeres, ¿por qué nunca da advertencia respecto a esto? Imaginemos, ¿verdad? Tiene que haber por ahí algún texto que diga, hombres, cuiden a sus mujeres porque viene un ángel y se duerme con ellas y le van a hacer un gigante. Y no va a ser por causa del adulterio, va a ser una violación de un gigante. Ok, entonces, bueno, ¿por qué la Biblia no nos da ningún tipo de advertencia respecto a esto? Siempre le digo a la gente, ve acá que las mujeres dejaron de ser hermosas, ya los ángeles no, como que las mujeres no lucen atractivas. ¿Por qué esto no siguió sucediendo después? ¿Por qué no desaparecieron todos en el diluvio? Porque se supone que si Dios estaba enojado con los gigantes, no iba a dejar que los gigantes estuvieran en la sangre de Noé. ¿Ok? Además, que de hecho no podía que estar en la sangre de Noé, porque Noé ya era un hombre adulto cuando Génesis 6. Por lo tanto, los hijos de Noé es imposible que tuvieran sangre de los gigantes, porque Noé no nace en Génesis 6. Ya Noé tenía un montón de años en Génesis 6, entonces no, eso no. Bueno, a ver, otro tema que quieran hablar. Me hubiera gustado debatir con la persona que estaba ayer hablando de la divinidad de Jesús, el que dice que es solo un hombre. No estaba de aquí, creo. No lo veo aquí. No lo veo. No lo veo. Pero posible ahorita entra, perdón, ahorita entra, pero es muy temprano todavía y no he puesto a compartir el... Vamos, entra, Pietro. Entra para acá. Si alguno en el chat pone alguna pregunta, yo le voy a responder. Buenas noches, hermano Gutiérrez. Gusto saludarlo. Dios le bendiga, expositor. Bendiciones, hermano. Gracias, gracias. Hermano, no sé si me permite hacer un breve comentario. Claro. Gracias, hermano. Estaba oyendo un poquito la pregunta que le estaban haciendo y es una pregunta válida, creo yo, para tener un poco de conocimiento. Pero tal vez lo que yo invitaría a cada uno de los de la audiencia, que a la hora de meterse a estudiar el tema o la Biblia más bien en este caso, entiendan el propósito real de la Biblia. La Biblia es un libro, o el libro que Dios nos ha dejado con la revelación especial en la que nosotros podemos entender el plan redentor para la humanidad. Por lo tanto, yo les invitaría a cada uno, ¿verdad?, que pudieran acercarse a la Biblia con el propósito de conocer más y mejor a nuestro Señor Jesucristo. El por qué Cristo nos amó tanto, por qué el Padre ha entregado a su Hijo Jesucristo, por qué nosotros hoy tenemos la oportunidad de tener esta salvación tan grande que está en nuestras manos, y cuál es el propósito también para el que nosotros tengamos ese conocimiento. Es para llevar las buenas nuevas de salvación a todos los que están a nuestro alrededor y que muchos vengan al arrepentimiento. Para eso es la Biblia. Si encontramos algún temita por ahí así como el que estaban tratando hace un momento, pues está bien, pero creo que ese no debe de ser el sentido. Debe ser más enfocado a Cristo nuestro estudio. Gracias por el tiempo. Claro que sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere que pongamos un tema para conversar? Por favor, entren, compartan el video para que... entró aquí el apologista Max Roper. Eduardo, ¿cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien. Seguro que Max escuchó lo que estaban diciendo. No, mira, mira. El tema que debatimos tú y yo hoy, supuestamente se supone que lo íbamos a debatir en persona, iba a ser aquí en Nueva York, pero desgraciadamente no pudo ser posible, porque ya te había contado que
no pude conseguir un sitio adecuado para hacer el debate, pero lo importante es que se dio, ¿verdad? Que ha sido en persona o por cámara o por YouTube o Facebook o lo que sea. Claro, ¿Sí o no? claro, Sí, bueno. claro. No, para serte sincero, vi la transmisión en vivo y te voy a ser sincero, no sé lo que están hablando. No es en serio, entré porque me pareció interesante porque no tengo que trabajar mañana y más bien te quiero preguntar de qué están hablando. No hay un tema aquí, como siempre, esto es libre, si quieres poner un tema lo puedes poner. No, es que hay tantos temas tan interesantes para tocar. Bueno, no sé, yo siempre pregunto de qué denominación o de qué confesión cristiana son las personas que están en el chat. Yo me imagino que todos serán evangélicos, aunque no necesariamente, pero si lo son, ¿de qué confesión cristiana? O sea, yo soy católico, pero puede ser que haya algún bautista, algún pentecostal, algún metodista, no lo sé. Me gustaría saber, para así yo saber qué le puedo yo preguntar a alguna de las personas que están en el chat. Pues si no sabe si yo no sé a qué confesión cristiana pertenecen, entonces yo no sé qué le voy a preguntar porque yo no sé qué es lo que creen. Claro. Pues yo soy pentecostal, a mí trátame como pentecostal. Evangélico. No, evangélico es un término general, o sea, yo puedo decir que Eduardo Gutiérrez es evangélico, pero él está siendo específico, él es evangélico pentecostal, existen los evangélicos metodistas, los evangélicos bautistas, o sea, ¿de qué confesión cristiana específica es usted? Ya. Yo soy un evangélico que guarda el sábado, asisto a la iglesia de Dios, tiene como 8 millones de miembros que guardan el sábado también. ¿Adventista? Soy arminiano wesleyano. Esa es la denominación. Estás como en la línea metodista, por ahí vas, más o menos. Puede ser. Sí, arminiano wesleyano. Es que los pentecostales todos somos arminianos wesleyanos, ¿verdad? Es decir, los arminianos wesleyanos es la línea teológica. Okay, sí, dejó como arminio, sí. Sí, no es que sea una denominación. Arminiano wesleyano es como una línea. Bueno, ya que es un tema abierto y estamos hablando, yo quiero preguntarle a todos, ¿por qué será? Mira, cuando a veces yo hablo con una persona no católica y la persona es, le voy a dar un ejemplo, que la persona es, qué sé yo, no sé, digamos que es bautista. A veces no le gusta decir, a veces dice, yo soy evangélico. Y una vez yo hablé voy a prender la cámara, yo hablé con un evangélico y me dice, es que a mí no me gusta, no me gusta que nos, ¿cuál es la palabra? Que nos encasillen. Entonces, si una persona es de una confesión evangélica específica, debe sentirse orgulloso de la confesión cristiana a la que pertenece. Por ejemplo, Eduardo Gutiérrez no dijo, yo soy evangélico, él dijo, yo soy pentecostal. Y eso está bien, porque él no se avergüenza de lo que él es. Todo lo contrario, él debe sentirse orgulloso de lo que él es. Entonces, yo no entiendo por qué hay evangélicos que son pentecostales o son bautistas, les da vergüenza decirlo, les da vergüenza. Dice, no, soy evangélico y con eso. Yo te explico. Eso está mal, se avergüenza. No, mira, yo te explico por qué es. Y lo hacen ante un católico porque el católico no comprende que el evangélico, es decir, la iglesia evangélica es una sola iglesia. No sé, sería como, por ejemplo, un sacerdote que sea religioso y un sacerdote que sea diocesano, o un monje franciscano con un monje jesuita. Ok, entonces, si yo él nunca me va a decir, yo soy católico jesuita, o difícil que me diga eso, yo soy católico simplemente. Ahora, si yo le estoy preguntando, bueno, ¿qué orden dentro de la iglesia católica o qué rito es el que tú practicas dentro de la iglesia católica? Entonces ya él me va a decir una cosa y la otra. Entonces, pero el católico como luego va a decir, bueno, espérate, que uno es pentecostal, otro es bautista, entonces son diferentes iglesias, pues entonces no te van a decir porque entienden de que es como si un católico diga, no, tú eres franciscano, tú no eres igual que el jesuita. No, pero ¿por qué? Si los somos católicos. No, pero el jesuita y el franciscano tienen sus diferencias. Es decir, en cuanto a muchas cosas tienen sus diferencias, pero igualmente son católicos. Entonces, puede ser que pero Eduardo, pero es que esa comparación no tiene sentido, porque un franciscano, un padre capuchino, franciscano, jesuita, o sea,
todos son católicos, y además esas no son denominaciones católicas, son, o sea, Sí, lo ¿tú me son. entiendes? ¿Tú me entiendes? No, porque ¿sabe por qué se llaman los padres franciscanos? Es porque ellos admiran a San Francisco de Asís. Los padres salesianos, ellos admiran a San Francisco de Sales. Pero Francisco de Sales era católico y San Francisco Sí, sí eran católicos. O sea, esos no son denominaciones. claro, ¿Tú me sí, entiendes? pero hay mucho más allá que eso. Hay diferencias. Cada orden religiosa tiene diferencias, por ejemplo, en cuanto a los votos de pobreza. Algunos tienen votos de pobreza más rígidos que otros. Algunos piensan que es obligatorio vivir en una vida monástica. Otros creen que no. Es decir, hay diferencias entre uno y los otros. Claro que hay diferencias. Ahora, claro, yo entiendo de que todos se consideran católicos. El problema es que el católico no entiende que todos nos consideramos evangélicos. Ese es el problema. Entonces, por eso dice, no, pero no es lo mismo fulano que mengano. Pues para nosotros sí lo mismo, como para ti es claro que es lo mismo. Es igual. Bien. No se puedo agregar algo ahí. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Sí, es que tal vez algo que el católico generalmente no entiende es que nosotros no somos propagandistas de una denominación. Nosotros no estamos diciendo vayan a mi denominación, vaya a una denominación bautista, vaya a una denominación pentecostal. Nosotros predicamos a Cristo, nosotros no llevamos las personas a una denominación como tal. Lo que nos interesa es que todos aquellos que lleguen a Cristo, todos que lleguen a Cristo y no a una congregación como tal. Porque al final de cuentas nosotros, o al menos yo en este caso, pienso y creo que una iglesia no me va a salvar a mí. A mí lo que me salva es creer en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Con todo respeto, que usted se merece, eso que estoy diciendo no es verdad. ¿Cómo se llama usted, caballero? Mi nombre es Hans Estrada. Hans, vea, vea, le voy a mostrar que lo que está diciendo no es verdad. Vamos a suponer que yo no soy católico, no soy ni cristiano, no soy nada, no soy católico, no soy nada, no, que soy judío y me hice cristiano. Ahora creo que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Entonces vamos a suponer que todos ustedes que están en este chat, yo no creo que sean de la misma, no creo que todos sean pentecostales, ni que creo que todos sean bautistas, ni creo que todos sean metodistas. Me imagino que habrá uno será pentecostal, otro será bautista, bueno, vamos a suponer que está bien. Yo ahora creo que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y resulta que todos ustedes están reunidos en un mismo sitio. Pero resulta que en esa cuadra hay una iglesia bautista en una esquina, enfrente hay una iglesia pentecostal, en unas 2 cuadras hay una iglesia metodista y por allá 3 bloques más adelante hay una iglesia luterana. Y yo le digo a ustedes, ay caray, yo ahora creo que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Si uno de ustedes es pentecostal y yo voy a llegar a donde usted, yo le digo, quiero asistir a una iglesia, a la iglesia que fundó Cristo, a la iglesia que Cristo instituyó. Ustedes no me van a llevar a la luterana que está a 3 cuadras, no me van a llevar a la bautista, me van a llevar a la pentecostal. O ustedes me van a decir, no, vaya a la bautista, obvio que no. Y si ustedes son bautistas, ustedes no van a decir, oh, hay una iglesia pentecostal a 1 cuadra por acá. Ustedes no van a hacer eso. Ustedes van a decir, no, véngase a donde yo me congrego. Y como ustedes se congregan en una iglesia bautista, entonces cada quien le va a hacer publicidad donde se congrega. Así que no me digan que no, todos son iguales, eso es falso. No, Max, mira, son 2 contextos completamente diferentes. Por ejemplo, si tú como católico, alguien tiene el micrófono por ahí encendido y tiene mucho ruido. Ok, mira, por ejemplo, si tú como católico igualmente se convierte un evangélico, un testigo de Jehová, un judío, quien sea, un musulmán, pues es claro que tú lo vas a decir si está cerca de tu casa. No le vas a decir vete a la otra parroquia donde tú no estás. Alguien todavía tiene, por favor, yo voy a bajar que tiene el micrófono encendido. Alguien tiene el micrófono encendido ahí, se escucha. Sí, el que tiene el micrófono encendido, sí, lo bajo. Porque si no, imagínate. Ok. Entonces, tú le vas a decir que, oye, vente a mi parroquia. Eso no quiere decir que el propósito tuyo
es que solamente vayan a tu parroquia. Por ejemplo, ¿cuántas veces yo he hablado con católicos? ¿Cuándo tú me has visto a mí invitar al católico a hacerse pentecostal o algo por el estilo? Es decir, nosotros no predicamos la denominación, pero si la persona ya está convertida o quiere una iglesia, pues claro que es lógico que vamos a querer que esté en nuestra comunidad, no por el nombre de la denominación, sino porque es la comunidad nuestra. Como tú vas a querer, si se convierte aquí en Nueva York y vive cerca donde tú vives, que venga a tu comunidad, pues ¿por qué no lo vas a invitar a tu comunidad? Son dos cosas distintas y muy diferentes. Aquí mismo en mis programas me han llamado gente diciendo, pastor, ¿a qué denominación usted cree que yo vaya? Yo siempre le digo, mira, mi consejo es busca una iglesia que sea pequeña o mediana para que tú puedas conocer al pastor y a los hermanos. Una iglesia muy grande, pues nunca vas a conocer al pastor, no te van a pastorear en realidad allí. Y si tú ves que ahí se predica la Biblia, ¿verdad? Si ves que hay amor en esa comunidad, pues ahí quédate. Ahora, Eduardo, pero si yo soy esa persona y si yo soy esa persona, yo le digo, señor pastor, yo no sé cuál es la verdadera iglesia, no se predica el verdadero evangelio. Yo no creo que si usted sabe que hay una iglesia calvinista o presbiteriana a una cuadra de mi casa, usted va a decir, vaya ahí, porque usted sabe que los presbiterianos enseñan que la salvación no se pierde y usted no cree usted no cree igual que los presbiterianos, entonces yo no creo que usted me recomendaría que vaya ahí. Yo no lo creo. Y yo digo, es que yo no sé cuál es la iglesia que enseña la palabra de Dios. No estoy seguro, no sé nada de la Biblia. ¿Usted me va a recomendar que yo vaya ahí? No lo creo, Eduardo. Mira, Bueno. ok, mira, yo entiendo, ¿verdad? Seamos sinceros, ¿verdad? Seamos sinceros. No, yo estoy siendo completamente honesto delante de Dios. Mira, yo entiendo y comprendo que tú no comprendas estas cosas, pero para un evangélico, decir que no es el evangelio verdadero, ya eso es otras palabras, ¿me entiendes? Ok, para mí, una iglesia bautista, una iglesia metodista, una iglesia pentecostal, una iglesia presbiteriana predica el verdadero evangelio. Ahora, si tú me preguntas, si alguien me pregunta específicamente cuál tú crees que sea la más apegada a la Biblia, yo voy a decir, bueno, a ver, al yo ser pentecostal o mi visión, mi cosmovisión que tengo es esta, entonces por supuesto que yo voy a recomendar la que tiene mi cosmovisión. Eso igual pasaría en el catolicismo. Por ejemplo, si tú eres un católico tradicionalista, ¿verdad? Y a ti te gusta la misa en latín, te gusta la misa tridentina, y hay un católico que quiere ir a una iglesia y cerca de su casa hay una iglesia que es más tradicionalista o el sacerdote de allí no anda en cuestiones mundanas, es decir, un sacerdote serio, ahí siempre se trata de enseñar el catecismo, se trata de enseñar la doctrina católica. ¿A qué iglesia tú vas a mandar a esa persona? Pues a esa iglesia. Pero eso no quiere decir que tú creas que la otra iglesia católica no tiene el verdadero evangelio. Con la palabra verdadero evangelio, no, ya eso es otra cosa. Si yo pensara que una iglesia o que un cristiano no tiene el verdadero evangelio, yo no le llamo hermano. ¿Y por qué? ¿Me hago permite agregar algo, pastor? Claro. Bien. Yo entiendo en parte el celo que puede sentir una persona al pertenecer, por ejemplo, a la Iglesia Católica, como pasa lo mismo con personas que pertenecen a iglesias evangélicas y que tienen un celo por su pastor y por su congregación. Yo creo que es un sentido de pertenencia, ¿no? Eso es muy normal. Ahora bien, el decir a qué iglesia pertenece, qué denominación es, etcétera, básicamente es como estar insinuando que el cuerpo de Cristo está dividido. Nadie está diciendo que el cuerpo de Cristo está dividido. La iglesia es una. Que alguno piense que la iglesia nació en el año 33 y que se llama católica, o que otros piensen otra cosa, no quiere decir que el cuerpo de Cristo esté dividido. Es uno. Lo que pasa es de que hay diferente interpretación.
Yo regularmente le digo a un católico que si su iglesia es verdadera y su iglesia es la iglesia de Cristo y todas las demás iglesias no lo son, entonces quiere decir que no van a ser salvos. Pero he escuchado católicos que me dicen que los ateos van a ser salvos. Tengo un video con eso grabado, el último debate que tuve, y resulta que entonces esto se convierte en una religiosidad. ¿En qué sentido? Porque realmente cuando decimos un evangélico no es salvo porque no pertenece a la iglesia católica, pero un ateo, aunque no pertenezca tampoco a la iglesia católica y ni siquiera crea en Cristo, sí puede ser salvo por las obras, ¿no? Eso lo he escuchado mucho. Ahora bien, toda la iglesia evangélica no puede ser salva, porque el Señor tiene una sola iglesia, pero no significa que esta iglesia sea una entidad religiosa. Entonces, al final de cuentas, no tenemos el problema, nosotros los evangélicos, de que si mi pastor se equivocó, yo ya no puedo ser evangélico, por ejemplo. De hecho, nosotros en realidad lo que somos cristianos, todos los que creemos en Cristo, eso en primer lugar. En la Biblia no hay católico ni evangélico, aunque muchos crean lo contrario. No hay sacerdote en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y los que hay en el Antiguo no son católicos. En el Antiguo Testamento no hay imágenes de profetas, y no me pueden decir que los profetas no eran santos. Los profetas de Dios eran hombres santos. Sin embargo, ningún hombre santo, ningún profeta, vino y dijo, yo voy a hacer la imagen de Moisés. O sea, ellos no pensaban como un católico. En el Nuevo Testamento a ninguno de los apóstoles se le ocurre hacer la imagen, por ejemplo, del primer mártir, de Esteban. No se les ocurrió eso. Ellos no eran católicos. Entonces, en este punto, lo que sucede es que yo creo que simplemente se está señalando, ¿usted es pentecostal? Ah, y el otro es presbiteriano, el otro es calvinista, el otro es arminiano. Están muy separados. Pero yo pregunto que cuando la imagen de Guadalupe no hace un milagro, van a la de Fátima y se supone que es la misma. No están tampoco separados los católicos en ese sentido. 525 imágenes y no se ponen de acuerdo. Entonces, si hablamos de separación, realmente vamos a resultar perdiendo unos y perdiendo más los católicos, creo yo. Entonces, en ese sentido, lo que teníamos que preguntar es, ¿usted cree en Cristo? Excelente. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia prohíbe imágenes. Y si estamos o no de acuerdo en eso, pues hablemoslo y debatámoslo, pero empezar con una ambigüedad como esa de usted está separado del otro y cuál es la verdadera iglesia, eso es totalmente ambiguo, no es bíblico. La iglesia de Cristo en la Biblia es una, las interpretaciones son otras. Eso es otro tema, entonces, bueno, tal vez cambiamos de temita ahí porque no vamos a llegar a ningún lado con el tema de a qué iglesia pertenece, que es solo nada más una... Llegó, sí, vamos a darle tiempo, bueno, vamos a darle tiempo a otro. Vamos a ir con 3 minutos cada uno para que nadie se tome demasiado tiempo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a darle paso a Hugo ahora, Huguito. Hugo, mira, Max, yo no sé si tú conoces a Hugo. Hugo es un buen apologista católico, ¿eh? No, ni siquiera. No. Deberías de ponerle atención al muchacho. Y después vamos a darle paso a Carlos Veloz. Ok, 3 minutos. El licenciado que habló, lo que pasa es que, claro, trajo muchos temas a colación, o puso muchos temas sobre la mesa, como lo que es la iglesia, la salvación, las imágenes, etcétera, ¿no? Pero el concepto de iglesia que usted maneja, ni siquiera es un concepto, por así decirlo, manejado por los primeros cristianos. O sea, la Iglesia Católica tiene unas características que durante 16 siglos se conoció, la humanidad lo conoció, que es sucesión apostólica y sacramentos. Y ese tema de la salvación, que un ateo se puede salvar, tendría que conocer los niveles de ignorancia. Y aparte, tendría que conocer, por ejemplo,
lo que verdaderamente enseña la Iglesia Católica con el tema de la salvación. Ahí tienen el numeral 847 que habla sobre la salvación de los ateos. Dice, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. El problema es que todos están culpados. El problema es que Pablo dice en Romanos 3:23 que todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esto que dice el catecismo. Sí te escuchamos. Se me desconectó los auriculares. Perdón. Sí, pero alguien tiene, por favor, sí, un niño por ahí. Ok, mira lo que dice el Catecismo Católico 847. Pongamos atención que lo que dice el Catecismo Católico, si no tiene ningún parangón en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva inclusive no quería que los que se apartaban volvieran a entrar. De hecho, hubo un cisma en la iglesia. Por ejemplo, Hipólito de Roma fue uno de los que se opuso a que alguien que había sido cristiano pero volviera a entrar. Entonces la iglesia cristiana primitiva si no creía que esta iglesia que cree la iglesia católica. Dice 847. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa no conocen a Cristo y a su iglesia. Vuelvo y repito, esto no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia dice que todos están bajo culpa. Todos están bajo pecado, dice Pablo. Dice, los que sin culpa suya, lo cual es falso, no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón. ¿Cómo van a buscar a Dios con sincero corazón si son ateos? Entonces, dice, e intentan en su vida con la ayuda de la gracia